Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que el Eterno les dé un Shabbat extraordinario y que puedan disfrutar del conocimiento que Él nos da a través de la parashat de esta semana y de este Shabbat. Bien, pues estamos en el Sefer a los Efesios y estamos en el Perek 6 y vamos al 10. Pasú. Por lo demás, fortaleceos en Adonai y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha simplemente contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra ejércitos espirituales de maldad en dimensiones celestiales. Por tanto, tomad las armaduras completas de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estéis firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de la justicia y calzaos con los pies del apresto del mensaje de la promesa de Shalom, de la redención. Sobre todo, tomar el escudo de la fe obediente con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar la cobertura de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y concentrados en el pensamiento en ello con toda perseverancia, súplica por todos los del pueblo escogido. Bien, pues hay una gran lucha y una gran batalla. Eso es algo que no se puede negar y que a veces lo experimentamos inconscientemente o sin saber. A veces tenemos que enfrentar todas estas situaciones de conflicto, de guerra. Es una situación muy interesante porque Rab Shaul habla de que hay eventos que se dan en los cielos arriba y que esos eventos tienen que ver precisamente con gente, o más bien con entes que tienen el oponerse a nuestras vidas, oponerse a nuestro pueblo, oponerse a la voluntad de poder servir al Eterno y de hacer los quehaceres y los servicios al que vive por los siglos de los siglos. Recuerden qué pasó con Job. Sí, ciertamente fue probado y ciertamente el Eterno aprobó que fuera tentado, pero hay más que esto y de todas estas situaciones de entidades espirituales que se oponen, como dice, porque no tenemos lucha simplemente contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas. Y esto es precisamente el Ra, que es el que se mueve y que incluso cuando nuestro Santo Maestro, como vimos en la parashá pasada, el Ra se manifestó de una manera tremenda para poder hacer, el mal no se había conjurado para que se arrestara al maestro, no, él quería impedir a como diera lugar que él pudiera llevar a cabo la Bodá Hashem como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, quería impedir que Mashiach a última hora cometiera alguna averá, de tal manera que lo descalificara, de tal manera que no lograra hacer y llevar a cabo la Geulá, la redención. En otras palabras, había mucha oposición y querían que no pudiera llevar a cabo la labor del Eterno, y desde luego el sufrimiento que él experimentó y que en parte también ciertamente probó
que Él era el Mesías de Israel, y ya anunciado por los profetas que Él tendría que experimentar un dolor grave, grande, muy grande incluso, y consecuentemente pues el Cordero que quita el pecado del mundo iría al matadero y no abriría su boca. Entonces nos habla de sufrimiento y de sufrimiento que no ni por aquí nos pasa realmente saber o entender el sufrimiento que experimentó nuestro Santo Maestro cuando tuvo que llevar el pecado de todos nosotros, como dice el Tejilín 100. Todos nosotros somos ovejas de Hashem y todos tenemos una responsabilidad grande, y esa responsabilidad grande es llevar a cabo el servicio al Eterno, pero hay opositores, pero hay quien se opone, y entre más oposición hay, te voy a decir que entre más oposición hay, es que estás en el camino correcto. Rab Shaul fue un hombre que tuvo oposición, no hombre, como no podemos imaginarnos, y él sabía de qué estaba hablando cuando escribe esto al respecto de las oposiciones que se dan al respecto de los gobernadores de las tinieblas. Contra ejércitos espirituales tenemos de maldad en dimensiones celestiales, dice Rab Shaul. Entonces esto no es cualquier cosa, esto nos habla de oposición plena y total en contra de nuestras vidas, en contra de Cajal Israel, en contra tanto en lo general como en lo individual. Dice, por lo tanto, estad firmes. En otras palabras, no podemos vacilar. En otras palabras, no estamos jugando. Esto es serio, muy serio. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. ¿Cuál verdad? Pues decía que la palabra del Eterno es verdad, y ciertamente debemos ceñir nuestros lomos con el apresto de la verdad, con la palabra del Eterno, pero con la verdad que es la sustancia de la verdad de la palabra, que no es nada más ni nada menos que el Eterno, teniendo claro que Él es uno y único. Eso es la esencia de la palabra. Hashem se revela en las Escrituras como el Dios uno y único, y eso no puede ser movido de su sitio, de nuestra mente y de nuestro corazón. Y por eso dice Rab Shaul que debemos entonces estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, es decir, haciendo, obrando lo justo, lo santo, lo de buen hombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues conociendo los mandamientos, conociendo los preceptos y viviéndolos, llevándolos a cabo. Luego dice, calzaos con los pies del apresto del mensaje de la promesa, del shalom de la redención. En otras palabras, tenemos que compartir el mensaje. ¿De qué sirve un mensajero si llega a donde tiene que llegar, pero llega sin mensaje, o llega sin propósito, sin razón? No estamos para correr nada más por correr, no estamos para perder el tiempo. Debemos estar conscientes que tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es llevar el mensaje al mundo, precisamente de la promesa de la redención que el Eterno ha puesto en nuestras manos, y que tenemos que darla a conocer. Sobre todo, tomad el escudo de la fe obediente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si algo nos va a sostener, nos va a guardar y va a tener un efecto que resguarde nuestras vidas, nuestras almas y nuestros quehaceres, nuestro servicio, Hashem, es nuestra fe. Es decir, como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Esto qué implica? Que cuando nosotros le creemos a Dios, también le obedecemos. Es una fe completa. La fe completa es creerle a Dios pero obedecerle, no nada más creerle pero no obedecer, no, sino tiene que ser creer y obedecer. Y entonces eso nos sitúa dentro de la voluntad del Eterno.
A veces hay situaciones que se dan en nuestra vida al respecto de que a veces las cosas no salen como nosotros queremos, y a veces porque nosotros actuamos mal. Si tú actúas mal, medida por medida, lo que el hombre sembrar, eso segará. Ese es el resultado de que ha hecho las cosas mal. Pero también el Eterno a veces permite que haya adversidad en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque Él nos está perfeccionando. Y es necesario a veces que pasemos por tiempos a veces que el Eterno planeó para nuestra vida, porque sabe que es necesario que depuremos tal o cual área de nuestra vida misma. Y entonces, por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que las cosas a veces suceden de esta manera. Y aún el Ra, como vimos, el Ra tiene un propósito, y no hay un mal como esencialmente hablando, totalmente hablando, sino el mal tiene aún un propósito de parte del Eterno, quien es bendito. Y cuando nosotros obramos, cuando nosotros hacemos lo que se espera que hagamos, entonces ese mal se convierte en un bien. Entendiendo las palabras de Rab Shaul cuando nos dice que Gansul Letuá, todas las cosas nos ayudan también. Y aún todas estas situaciones, toda esta oposición en la vida de Rab Shaul fue para bien de su vida. Él no lo entendió en su momento, pero seguro que lo fue entendiendo, y seguro que él lo compartió como lo compartía siempre a las comunidades. Y tomar la cobertura de la salvación y la espada del Espíritu. La cobertura de la salvación. La cobertura de la salvación es lo que el Eterno nos ha dado para salir adelante. El pueblo de Israel lo sacó de casa de servidumbre, y nada le aconteció al pueblo, nada le pasó. ¿A quienes le creyeron? A quienes le creyeron. Por eso es tan importante la fe. Pero ¿qué pasó con aquellos que dudaron y todo aquello en el camino? Pues se quedaron. Por eso es que nosotros debemos tener el escudo de la fe, pero también la cobertura de la salvación, entendiendo que es el Eterno el que nos ayuda, nos socorre, el que nos cuida y el que nos protege del mal, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros tenemos la dirección de la palabra del Eterno en nuestra vida, seguro que vamos a estar tomando decisiones correctas y no nos vamos a equivocar. Esto es muy importante, porque te voy a decir que a veces nosotros hasta estamos conscientes de la verdad de la palabra del Eterno, pero la hora de la prueba, la hora de la circunstancia adversa, es fuerte la voz de la oposición del Yetzer Hará, y mucha gente bota la toalla, mucha gente deja el camino, mucha gente depone su vida ante el enemigo, y eso es triste, eso es muy triste. Dejarse llevar por sus emociones, dejarse llevar por su punto de vista, y no hacer caso a las palabras del Eterno, y no actuar como el Eterno nos enseña en su palabra, eso nos lleva a la ruina, nos lleva a la derrota. Y por eso es que nosotros tenemos que guardar todos estos elementos en nuestra vida. Todas estas cosas son elementos para que nosotros podamos cuidar nuestra vida y podamos luchar las batallas que seguramente se presentan en nuestro caminar, en nuestro andar. Yo no he visto a nadie que verdaderamente tenga una relación con el Eterno y no tenga pruebas, no tenga luchas, no tenga batallas. Hay cosas difíciles, mis amados, muy difíciles.
Y a veces uno piensa que uno está viviendo cosas difíciles. No, la realidad es que el Eterno, bendito sea, nunca nos da más de lo que podemos soportar. Bendito sea su nombre, pero ciertamente Él está en el negocio de hacer vidas que se perfeccionen y que caminen verdaderamente hacia el Olam Haba, hacia el mundo venidero. Y esto, de alguna manera, el Eterno pone todos los recursos y nos ayuda incluso, pero hay una parte que jamás el Eterno va a hacer ni va a llevar a cabo para ti o para mí, porque esa es la parte de la responsabilidad que nos toca. Y por lo tanto, el estar conscientes, el estar realizando y haciendo lo que nos corresponde, es la parte que el Eterno espera que nosotros hagamos para que Él nos ayude, nos proteja, nos brinde su ayuda en los momentos oportunos, y esto es extraordinario para nosotros, porque ciertamente si no fuera por Él, si no fuera por su salvación, no lograríamos nada. Ciertamente la parte que nos corresponde es confiar en Él, la parte que nos corresponde es vivir lo que Él nos enseña, y entonces el Eterno va a obrar. Y como dice el Tejinin, espera en Adonai, no se desanime tu corazón, espera en Adonai, porque Él es bueno y porque Él es tu ayuda, tu pronta ayuda en la tribulación. Que tengas un magnífico día y que pienses que no estás solo, sino que, o sola, porque el Eterno está contigo. Shalom, shalom.